La actual masificación de la información y el conocimiento en las distintas dimensiones del saber y el hacer humano, canalizado por los poderosos y velocísimos medios y herramientas de comunicación, ha propiciado la ampliación de horizontes para la investigación y el estudio en campos inéditos para el hombre, sumado al uso masivo y dependiente de tecnologías que procesan, almacenan y organizan información o datos, como son las computadoras y celulares, y estas conectados al Internet propician información infinita para el usuario. Paradójicamente, debido al uso dependiente de estas tecnologías, ha disminuido el empleo y el desarrollo de las capacidades cognitivas, como es la memoria y la lectura. Y sumado a la ausencia de un método de estudio propio para procesar, organizar, almacenar información, el estudiante profesional en promedio ha entregado su trabajo mental y cognitivo a las máquinas, herramientas tecnológicas para que hagan por él el trabajo de investigación, sistematización, organización, lectura y memorización. Verbigracia, hoy el trabajo de memorización de nombres y números, por ejemplo, se lo hemos entregado al celular. El trabajo de investigación a través de la lectura se lo hemos entregado al Internet. Medios que ofrecen información trabajada de todo tipo y para toda exigencia. Hola amigos, mi nombre es el profesor Gilbert Mamani Herrera y a partir de hoy hacia adelante vamos a ofrecerles información relacionadas con el manejo de métodos y técnicas de lectura veloz y de memorización y por supuesto también del desarrollo del lenguaje. Gracias.